¿Te has detenido alguna vez a pensar en lo que sucede en tu alma cuando recibes la Sagrada Comunión? ¿O simplemente te acercas al altar por costumbre, como si fuera un gesto más dentro de una rutina espiritual? Hay un silencio especial que envuelve ese momento. No es el silencio del templo, sino el silencio del alma, ese que solo Dios escucha. Padre Pío, sacerdote estigmatizado y alma profundamente eucarística, decía con frecuencia que muchos comulgan, pero pocos verdaderamente reciben. Y la diferencia no está en la forma exterior, sino en la disposición interior. Para el Padre Pío, la Eucaristía no era una devoción más, era el corazón palpitante de su vida. Desde joven, sintió una atracción sobrenatural hacia la Santa Misa y hacia Jesús sacramentado. Contaba que en ocasiones, apenas podía contener las lágrimas al pensar en el momento en que tendría en sus manos al mismo Cristo. Cada misa para él era una participación real en el Calvario, no una representación simbólica, sino una presencia viva, sangrante, que exigía del alma la más profunda adoración. Él no celebraba, sufría la misa. Horas en oración antes de subir al altar. Largas pausas durante la consagración. Su cuerpo temblaba. Sus ojos se humedecían. En más de una ocasión, testigos relataron que su rostro parecía transfigurado. No estaba actuando. Vivía, de verdad, el misterio. Y cuando hablaba de la comunión, sus palabras eran todavía más penetrantes. Afirmaba que quien comulga sin conciencia del valor de ese acto, pierde un tesoro invisible, pero eterno. Decía, si los hombres comprendieran lo que ocurre en la misa, habría filas interminables para entrar en los templos, y la policía tendría que organizar a las multitudes, porque en la misa, el cielo baja a la tierra, y en la comunión, Dios entra al alma. Pero, ¿qué ocurre cuando se comulga sin amor? ¿Qué pasa cuando el alma está cerrada, fría o distraída? Padre Pío no condenaba a quien se acercaba con debilidad, pero advertía con claridad que un corazón indiferente es como una casa sin puertas. El huésped divino llega, pero no encuentra dónde permanecer. Comulgar sin preparar el alma es como recibir al Rey de Reyes en una habitación vacía. La gracia no encuentra dónde reposar, y esto, decía él, es una de las grandes tragedias de nuestros tiempos. Corazones cristianos que comulgan por rutina. Labios que repiten oraciones sin sentir. Almas que no dicen ni una sola palabra a Jesús después de recibirlo. Porque sí, no basta con recibir la hostia. Hay que recibir al que está en ella. Y eso solo se logra con fe, con humildad y con amor. Padre Pío insistía mucho en una frase: comulga como si fuera la primera vez, la última y la única, porque nunca sabrás cuándo será la última, y porque cada comunión es irrepetible, un momento sagrado que no se repetirá jamás del mismo modo. Para él, la preparación comenzaba antes de la misa. Era una actitud constante del alma. Pedía a los fieles que ofrecieran su corazón como morada limpia y abierta, que no se acercaran al altar de cualquier manera, que no olvidaran que estaban por recibir al mismo Jesús, vivo, glorioso, escondido en la humildad del pan. Y después de comulgar, recomendaba un silencio profundo. Nada de salir corriendo de la iglesia, nada de palabras vacías. Ese momento era el más íntimo entre el alma y su Dios. Decía que en esos minutos, Jesús hablaba directamente al corazón, que muchas gracias especiales eran derramadas justo después de la comunión, y que quienes se distraían o no hablaban con él, simplemente dejaban pasar esas gracias, no regresaban, se perdían. ¿Cuántas veces te has acercado al altar sin pensar en nada? ¿Cuántas veces has vuelto al banco y has tomado el celular, has mirado al costado, o has comenzado a pensar en lo que vas a almorzar ese día? Jesús acaba de entrar en ti, está vivo, está presente, y espera una palabra, una oración, un susurro, algo. No necesitas grandes discursos, basta con una frase sincera. Padre Pío recomendaba, di a Jesús, desde lo más profundo, quédate conmigo, Señor, porque sin ti todo es oscuridad.
Esa sola frase, dicha con amor, con humildad, con deseo real de unión, puede transformar completamente tu comunión. No se trata de fórmulas mágicas, ni de perfección. Se trata de no estar ausente, de no dejar pasar el momento como si nada hubiera pasado. Cada vez que comulgamos, Cristo se da por entero, pero el alma recibe en la medida de su apertura, y esa apertura comienza por el reconocimiento humilde de que no somos dignos, pero necesitamos de Él. Esa es la clave, no es la elocuencia, sino la verdad del corazón. Y Dios ve eso, lo ve en lo más profundo. Así vivía Padre Pío cada Eucaristía. Así enseñaba a vivirla, no desde el miedo, sino desde la conciencia, desde el amor reverente, desde la fe encendida. ¿Y tú? ¿Cómo has vivido tus últimas comuniones? ¿Ha hablado tu alma a Jesús? ¿Lo has mirado? ¿Lo has sentido? Él está allí, esperando. Muchos se acercan a la Eucaristía buscando consuelo, sanación, respuestas, pero olvidan que la Santa Comunión no es un lugar para pedir como quien va a una fuente, sino para amar como quien visita a un amigo íntimo. Padre Pío comprendía esto de forma tan viva que cada misa lo dejaba exhausto, como si hubiera vivido un nuevo Gólgota. Él sabía que en cada celebración, el mismo Cristo se ofrecía nuevamente, de forma incruenta, por la salvación del mundo. Y sabía también que la comunión no era un premio, sino una necesidad. En una carta a una hija espiritual, escribió: Jesús está con nosotros en el Santísimo Sacramento, no para ser olvidado, sino para ser amado con ternura. Esto resume el modo en que él vivía su relación con el Señor. Para él, el altar era un campo de batalla espiritual y al mismo tiempo un lugar de intimidad divina. Por eso sufría tanto al ver que muchos comulgaban sin preparación, sin deseo real de encuentro. Lo decía con lágrimas en los ojos. ¿Cuántas almas se acercan al altar sin darse cuenta de a quién reciben? Y es que el gran drama de muchos cristianos no es la falta de fe declarada, sino la tibieza, la rutina que apaga la llama. Una persona puede creer intelectualmente en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero si su corazón no se conmueve, si su alma no se arrodilla interiormente, algo se ha perdido en el camino. Padre Pío alertaba a sus penitentes sobre esto. Les decía: no dejes pasar una sola comunión sin hacer un acto de amor, aunque sea pequeño, porque cada comunión es única, y con cada una, Jesús te da algo distinto, algo que tu alma necesita hoy y no mañana. El lenguaje del alma no necesita palabras elaboradas, basta con un suspiro, una mirada interior, una frase breve. Pero cuando no hay nada, cuando todo se hace de forma mecánica, la gracia que se ofrecía se desliza como agua entre las manos. Y eso, decía Padre Pío, es uno de los dolores del corazón de Jesús. Ser recibido sin amor, sin conciencia, como si fuera un pan más. Pero Él no es un pan. Él es el pan vivo bajado del cielo. Es el mismo que murió en la cruz. Es el mismo que resucitó y está ahí, esperando que el alma le diga algo. Por eso, insistía tanto en vivir cada misa como un momento irrepetible. Él no hablaba solo desde el conocimiento teológico, sino desde la experiencia mística. Muchas veces, durante la consagración, sus estigmas sangraban, y era evidente que estaba participando de un misterio que sus sentidos no podían contener. No actuaba, no fingía, era real. Su cuerpo y su alma reaccionaban a la presencia viva del Cordero de Dios. Y eso no era solo para él. Lo decía con fuerza: lo que yo vivo, todos están llamados a vivirlo, cada uno según su estado y su apertura de corazón. Jesús no hace acepción de personas, pero sí respeta la libertad, no se impone, llama, espera, entra solo donde lo invitan, y en la comunión entra realmente. Pero si el alma está cerrada, distraída o indiferente, Él permanece sin poder obrar, como en Nazaret, donde no pudo hacer muchos milagros porque no creían. La fe abre, la tibieza bloquea, el amor libera.
Y todo comienza por una simple decisión interior: mirar a Jesús con amor, decirle algo, aunque sea en silencio. Padre Pío aconsejaba repetir ciertas frases sencillas antes y después de comulgar. Una de ellas era: hazme digno de recibirte, oh Señor. No por costumbre, sino desde el fondo del alma. Otra era: ven, Jesús, y quédate conmigo, porque te necesito más que el aire que respiro. Son palabras que preparan el corazón, que disponen el alma, que despiertan el amor. Y ese amor, aunque imperfecto, permite que Jesús actúe, transforme, sane e ilumine. ¿Te das cuenta de cuántas veces Jesús quiso tocar tu alma en la comunión y no encontró un lugar donde quedarse? ¿Cuántas gracias te esperaban y no llegaron porque estabas distraído, apurado o simplemente ausente interiormente? Esto no es para culparte, sino para despertarte. Estás a tiempo. Siempre lo estás. Mientras tengas aliento, puedes cambiar tu forma de comulgar. Puedes recibir a Jesús como Él merece, como Él desea, como tu alma realmente necesita. El primer paso es tomar conciencia, saber que no estás solo, que en cada misa el cielo se abre, que en cada hostia Cristo viene a ti, que en cada comunión Dios te regala una gracia única, irrepetible, y que si la dejas pasar, puede que no vuelva igual, porque Dios no se repite. Sus dones son nuevos cada día, pero también esperan una respuesta nueva, un amor renovado. Y si no sabes qué decir, basta con esto: Señor, no soy digno, pero te amo, y quiero amarte más. Esa frase, dicha con el alma, puede abrir más puertas que 1000 discursos. Jesús no busca palabras hermosas, busca corazones sinceros. Y tú puedes dárselo. Solo tienes que quererlo. Solo tienes que recordar, cada vez que te acerques al altar, que no vas a recibir algo. Vas a recibir a alguien, al mismo Dios. Uno de los peligros más sutiles en la vida espiritual es convertir lo sagrado en costumbre. No por maldad, sino por repetición, por falta de atención interior. Padre Pío advertía que la rutina espiritual sin amor es como un cuerpo sin alma. Puede parecer vivo, pero está vacío. Y esto se aplica especialmente a la comunión. ¿Cuántos católicos comulgan cada domingo, incluso a diario, sin detenerse a pensar en lo que realmente están haciendo? Reciben al Rey, pero lo tratan como un extraño. Lo tienen dentro, pero no le hablan, no lo miran, no le ofrecen ni un suspiro de adoración. Para el Padre Pío, esto era una herida profunda en el corazón de Cristo. Él sentía ese dolor, lo vivía. Por eso pasaba largas horas en confesión, ayudando a las almas a redescubrir el valor de la Eucaristía. No se conformaba con que la gente asistiera a misa. Quería que se encontraran con Jesús, que se encendieran por dentro, que entendieran el milagro que vivían. Jesús está allí, decía, y nos espera con un amor tan grande que si lo comprendiéramos, caeríamos de rodillas con lágrimas en los ojos. Y es que no se trata solo de creer en la presencia real, se trata de responder a esa presencia, de amarla, de honrarla, de abrirle espacio, no solo un espacio físico, sino uno interior, espiritual, emocional, porque la comunión no es un simple rito, es una unión de corazones, es el momento en que el Creador y su criatura se hacen uno, como en un abrazo eterno. Padre Pío decía que el alma que comulga con amor recibe más gracias que la que pasa horas en oración sin fe, porque la comunión es una fuente directa de vida divina. Es el mismo Jesús dándose, pero su acción en el alma depende de la disposición de quien lo recibe. Y aquí está el secreto que muchos olvidan. No basta con acercarse, hay que entregarse. Hay que ir al altar con el corazón abierto, dispuesto a amar, a dejarse transformar, a ser tocado por la gracia. Él aconsejaba una actitud muy concreta. Antes de comulgar, pedir a la Virgen María que prestara su corazón para recibir bien a Jesús, porque nadie lo recibió con más pureza, más amor, más fe que ella. Decía:
Si no sabes cómo prepararte, pídele a la Madre que lo haga por ti. Ella sabe cómo acoger al Salvador. Esta práctica, sencilla pero poderosa, ha cambiado la forma de comulgar de muchos fieles a lo largo de los años. Y es un consejo que sigue vivo, que sigue dando frutos. Después de comulgar, Padre Pío recomendaba silencio, no por formalismo, sino porque Jesús habla en lo profundo, y si el alma está llena de ruido, no oye nada. Las palabras más importantes se dicen en el silencio del corazón, y en ese momento, cuando Jesús está dentro, cuando su cuerpo y su sangre están vivos en ti, todo el cielo está mirando, esperando tu respuesta. ¿Qué vas a decirle? ¿Cómo lo vas a amar? No hace falta inventar oraciones largas. Basta con frases como Jesús, transfórmame, o tómame, soy todo tuyo, o simplemente gracias Señor por amarme tanto. Son palabras que abren el alma, que invitan a la gracia, que permiten a Dios actuar. Y muchas veces son en esos minutos silenciosos donde el alma recibe intuiciones, consuelos, claridad, fortaleza, gracias que no se repiten, bendiciones que no vuelven igual si se dejan pasar. Padre Pío era muy consciente de esto. Por eso, al salir del altar, no hablaba con nadie. Iba directo al sagrario, permanecía allí, en silencio, agradeciendo, adorando, como si no pudiera separarse de Jesús, como si su alma aún estuviera abrazada al Señor. Y eso, en realidad, era verdad, porque el que comulga con amor se une a Cristo de forma tan íntima que todo su ser se convierte en tabernáculo, y esa unión no termina al salir de la iglesia, continúa. Si el alma permanece en gracia, Jesús sigue actuando en ella, sigue morando en su interior, sigue amándola desde dentro. Pero si la comunión se recibe sin preparación, sin gratitud, sin amor, esa presencia se apaga rápidamente, no porque Jesús no quiera quedarse, sino porque no encuentra acogida. El alma se distrae, se aleja, y la gracia se disuelve. Es como una semilla caída en tierra dura. No germina, no da fruto. Y lo más doloroso, decía Padre Pío, es que muchas almas ni siquiera se dan cuenta de lo que han perdido. Por eso insistía tanto en esto, porque sabía que cada comunión bien hecha podía cambiar una vida, podía sanar heridas, liberar de pecados, encender la fe, dar fuerzas en medio del sufrimiento, y que al contrario cada comunión mal vivida era una oportunidad desperdiciada, un encuentro divino ignorado, una visita celestial rechazada con indiferencia. Hoy todavía, Jesús espera en cada misa, todavía baja al altar, todavía se ofrece en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y todavía, muchas veces, es recibido por corazones que no se detienen ni un instante a decirle, «Te amo, Señor». No es cuestión de emoción, ni de sensibilidad, es cuestión de conciencia, de fe, de decisión interior, de saber que allí está el mismo Dios que creó el universo, que murió por ti, y que ahora quiere entrar en tu alma para habitarla, para sanarla, para abrazarla. Lo que muchos olvidan es que la Eucaristía no es solo un acto exterior, un rito que se realiza y se termina. No, la Eucaristía es una invitación constante a la transformación. Es el punto de encuentro entre lo divino y lo humano, y es un proceso de vida. No es un evento que se consuma en un instante y luego desaparece. Es un proceso de unión, de inmersión en la vida divina. Cuando comulgamos no solo recibimos el cuerpo de Cristo, sino que somos llamados a ser más como Él, a vivir en Él, a vivir por Él. Padre Pío sabía que la vida cristiana no se trata solo de observar los mandamientos, de cumplir con obligaciones externas. Se trata de una relación profunda con Dios, que comienza en la Eucaristía y que debe reflejarse en toda la vida. Comulgar no es un acto aislado, es el comienzo de una vida nueva, una vida transformada. Es por eso que el santo italiano insistía tanto en la necesidad de una preparación adecuada para la misa,
y especialmente para la comunión. La preparación no es solo mental, no es solo física, es algo espiritual. Es una disposición del corazón para recibir lo que solo Cristo puede ofrecer. Él siempre decía, cuando comulgas, recibe al Señor con el amor y la devoción que Él merece, no como un acto de rutina, sino como un encuentro divino que cambiará tu vida. Y en cada misa, en cada comunión, el misterio se renueva. Jesús se ofrece, se entrega, pero nuestra respuesta es lo que determina lo que Él puede hacer en nosotros. A menudo, Padre Pío recomendaba practicar un examen de conciencia antes de comulgar, para prepararse a recibir a Cristo con el corazón limpio y lleno de amor. Este examen no debía ser simplemente una revisión de nuestros pecados, sino una reflexión profunda sobre nuestra disposición a vivir la Eucaristía de manera plena. ¿Estamos realmente dispuestos a vivir en Cristo? ¿Estamos dispuestos a ser transformados por Él? Si no estamos dispuestos, si simplemente lo recibimos por costumbre, entonces estamos perdiendo las gracias que Él desea darnos, y es aquí donde muchos se engañan. Comulgan con una actitud pasiva, como si todo fuera automático, pero no es automático. La Eucaristía no es magia, es un misterio que solo puede ser comprendido y vivido en la fe, y la fe no se limita a una creencia intelectual. La fe es una actitud, una disposición interior que se expresa en actos de amor, de entrega, de adoración. Y por eso Padre Pío insistía tanto en la importancia de la adoración después de la misa. Después de recibir el cuerpo de Cristo, el alma necesita tiempo para asimilar ese don. Necesita tiempo para estar a solas con Jesús, para dejar que Él trabaje en su interior, para abrirse a las gracias que Él quiere derramar. En muchas ocasiones, Padre Pío experimentó éxtasis durante la misa, y a menudo, después de comulgar, se retiraba a su celda en silencio, en profundo recogimiento, para permitir que la gracia de la Eucaristía penetrara en su ser de manera más profunda. Él sabía que en esos momentos, la vida de Dios estaba obrando en él, transformándolo más y más a la imagen de Cristo. No se trataba solo de recibir la comunión, sino de vivir en la gracia que la comunión traía. Es por eso que, para Padre Pío, cada misa era un momento de renovación. Cada vez que comulgaba, renovaba su entrega a Cristo. Cada vez que comulgaba decía, Señor, te entrego mi vida una vez más. Me pongo en tus manos. Transfórmame según tu voluntad. Y esa oración no era solo una frase vacía, era una verdad vivida en cada fibra de su ser. Y esa entrega a Cristo, esa disposición a dejar que Dios actuara en él, era lo que hacía que su vida fuera tan extraordinaria, tan llena de poder espiritual. Padre Pío también enseñaba que la comunión no era solo un medio para nuestra santificación personal, sino que era una llamada a la caridad. Comulgar, para él, era recordar que no solo se vive para uno mismo, sino para los demás. Al recibir a Cristo en la Eucaristía, nos unimos a su cuerpo, y al unirse a Él, nos unimos también a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Por eso, decía, comulgar es amar a todos, es abrir el corazón a los demás, es dar lo que hemos recibido. Si no dejamos que esa gracia de la Eucaristía se derrame en nuestra vida, si no dejamos que nos transforme y nos impulse a vivir el amor, entonces estamos perdiendo el verdadero sentido de la comunión. A menudo, Padre Pío se lamentaba al ver que muchas personas, después de comulgar, se iban rápidamente, sin hacer el menor esfuerzo por vivir lo que habían recibido. Decía que la misa no terminaba cuando la gente salía de la iglesia. La misa continúa en la vida diaria, en la manera en que tratamos a los demás, en la manera en que vivimos nuestra fe, en la manera en que respondemos al amor que Dios nos da. Por eso, una vez más, el llamado de Padre Pío es a comulgar con amor y conciencia. No dejar que la rutina apague el fuego de la fe. No permitir que lo sagrado se convierta en algo banal. Cada comunión es un milagro, una oportunidad de vivir un encuentro transformador con el mismo Cristo. Y al recibirlo, debemos recordar que Él está allí para sanarnos, para darnos fuerza, para renovarnos.
pero también está allí para llamarnos a una vida nueva, a una vida más plena, a una vida de amor y de entrega a los demás. La verdadera maravilla de la Eucaristía no es solo que recibimos a Cristo, sino que Él nos transforma en Él mismo. Cada vez que comulgamos, no solo estamos recibiendo un pedazo de pan y vino consagrados, sino el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Este misterio de la transubstanciación, el cambio sustancial de los elementos en el cuerpo y sangre de Cristo, no es algo que podemos comprender completamente con la mente humana, pero es una realidad vivida por los santos. Padre Pío, como tantos otros, vivió esa realidad de manera concreta y palpable. Para él, la Eucaristía era el centro de su vida espiritual, la fuerza que lo sostenía en todos los momentos de sufrimiento y prueba. Cada comunión era un momento de renovada entrega, una oportunidad para acercarse más a Jesús y dejarse moldear por Él. En sus momentos más oscuros, cuando su cuerpo estaba atormentado por el dolor y las pruebas, Padre Pío encontraba consuelo y fuerza en la Eucaristía. Como él mismo decía, si supiéramos lo que es la Santa Misa, moriríamos de felicidad. Esta expresión no era un simple cumplido, sino una verdad profunda que emanaba de la experiencia personal del santo. Padre Pío vivía la misa y la comunión con una intensidad que pocos han experimentado, y esa vivencia profunda lo transformaba, lo hacía más unido a Dios, más lleno de amor y de paz, incluso en medio del sufrimiento. El dolor físico que sufría, las luchas espirituales que enfrentaba, nunca le quitaron la devoción y el amor por la Eucaristía. Por el contrario, estos momentos de sufrimiento se convertían en una forma de unión más profunda con el sacrificio de Cristo. Al comulgar, Padre Pío sentía que se unía más estrechamente con la pasión de Jesús. El cuerpo de Cristo se unía al suyo propio, y esa unión le daba fortaleza. Él comprendía que la comunión no solo es para darnos paz, sino para ayudarnos a cargar con nuestra propia cruz. La Eucaristía nos fortalece en el dolor, nos da la gracia de ofrecer nuestros sufrimientos en unión con los de Cristo, solía decir. Sin embargo, esta unión no es algo que se pueda tomar a la ligera. Para Padre Pío, la actitud correcta, al acercarse a la Eucaristía era esencial. La disposición del corazón influye profundamente en las gracias que recibimos. Él enseñaba que al comulgar debemos hacer un acto de amor profundo. Decía que el alma que ama a Jesús en la Eucaristía es un alma que está dispuesta a vivir por Él, a sufrir por Él, a amar como Él. La Eucaristía, para el Padre Pío, era un llamado a la vida cristiana radical, una vida de entrega y sacrificio. Al recibir al Señor, debíamos estar dispuestos a vivir como Él vivió, a amar como Él amó. El gran peligro, sin embargo, es perder de vista la profundidad de este misterio. La rutina, la familiaridad, la falta de preparación, todo esto puede hacer que perdamos el asombro y el respeto ante la Eucaristía. Padre Pío siempre alertaba sobre este riesgo. Para él, la misa y la comunión eran una fiesta celestial, un momento de encuentro con Dios, y no algo que debiera tomarse a la ligera. Cada comunión era una ocasión única, un momento en que el cielo tocaba la tierra, un momento de profundo misterio. La Eucaristía, decía, no es solo un alimento para el alma, sino un medio de transformación radical. Comulgar es morir a uno mismo y vivir en Cristo, enseñaba Padre Pío. Y esta enseñanza no era solo una lección teórica, era el núcleo de su vida espiritual. Para él, la verdadera paz y alegría solo podían encontrarse en la total entrega a Cristo, especialmente a través de la Eucaristía. Al comulgar, no solo recibimos a Jesús en nuestro corazón, sino que le damos nuestro ser entero. Y en esa entrega, Él nos transforma, nos da su amor, su paz, su fuerza, nos hace más como Él, nos ayuda a vivir de manera santa, a ser luz en el mundo, a ser testigos de su amor. Padre Pío vivió esta transformación en su vida diaria, su entrega al servicio de los demás, su dedicación a la oración y la penitencia, su vida de sufrimiento unido a Cristo,
Todo esto fue el resultado de su profunda vida eucarística. Cada comunión lo acercaba más a Cristo, lo hacía más humilde, más lleno de amor. Y cada vez que compartía ese amor con los demás, estaba viviendo la Eucaristía en acción. Comulgar no es solo recibir a Jesús en silencio, es llevarlo a los demás, es ser un reflejo de su amor en este mundo. Cada vez que comulgamos, nos unimos a Cristo de manera profunda e única. Padre Pío, que vivió esta experiencia con una intensidad que pocos han experimentado, nos muestra que no se trata simplemente de cumplir con una obligación, sino de vivir una relación real con el cuerpo de Cristo. Comulgar es un acto de amor, un acto de entrega y de transformación. Es un momento de encuentro con el mismo Dios, un encuentro que debe cambiar nuestras vidas, no solo un momento fugaz que desaparece con el paso del tiempo. El llamado de Padre Pío es claro: comulgar con conciencia, con amor, con devoción, comulgar con el corazón abierto, dispuesto a recibir lo que Dios quiere darnos, dispuesto a dejarnos transformar por su gracia, porque la Eucaristía no es solo una acción externa, es un cambio interior. Es la oportunidad de vivir una vida nueva, de vivir una vida más cerca de Cristo, de vivir en Él y por Él. Como decía Padre Pío, comulgar es recibir a Cristo, pero también es ser transformado por Él. Y no podemos olvidar que este misterio tan profundo y hermoso no es solo para nosotros. Comulgar nos invita a ser portadores de Cristo en el mundo. Nos llama a vivir la Eucaristía no solo en el altar, sino en la vida diaria, en nuestras acciones, en nuestra forma de ser. Como Él nos amó, así debemos amar a los demás. Como Él nos sirvió, así debemos servir. Y esa es la verdadera transformación que la Eucaristía quiere obrar en nosotros. No solo hacernos más piadosos, sino hacernos más humanos, más compasivos, más dispuestos a vivir por el otro, a ser luz en un mundo que tantas veces vive en la oscuridad. Padre Pío nos invita a vivir la misa y la comunión con un corazón lleno de gratitud. Nos llama a ser conscientes de la grandeza de este regalo, de lo que realmente estamos recibiendo. El mismo Cristo, el cuerpo glorioso de nuestro Señor, nos invita a hacer de cada comunión una renovación de nuestro compromiso con Él, a vivir nuestra fe con todo el corazón, a no conformarnos con lo mínimo, sino a aspirar a una vida de santidad, a una vida de amor. Porque como Él decía, la santidad no es para unos pocos, es para todos. La Eucaristía es la fuente de esa santidad. Al final de la misa, cuando nos alejamos del altar, debemos recordar que la Eucaristía no termina allí. Esa gracia continúa obrando en nosotros, si le damos espacio. Y cuando estemos ante el cuerpo de Cristo, debemos hacer una oración de entrega total, una oración que diga: Señor, te entrego mi vida. Haz de mí lo que quieras. Transfórmame según tu voluntad. Porque comulgar no es solo recibir, sino también ofrecer todo lo que somos a Jesús. Por último, como enseñaba Padre Pío, debemos acercarnos a la Eucaristía con un corazón puro y limpio. Es necesario hacer un esfuerzo por alejarnos del pecado, por reconciliarnos con Dios antes de acercarnos a su altar. La confesión, que para Padre Pío era un sacramento tan importante, debe ser parte de la preparación para la comunión, ya que solo un corazón arrepentido y dispuesto a vivir en la gracia puede recibir de manera plena las gracias que Dios quiere derramar. Así que, cuando nos acerquemos al altar, que lo hagamos con respeto, con amor, con gratitud, que lo hagamos con la conciencia de que no estamos solo tomando un poco de pan y vino, sino que estamos recibiendo al mismo Dios, al mismo Cristo que nos ama y nos llama a vivir en Él. Y al recibirlo, que nuestro corazón se llene de un solo deseo: vivir como Él vivió, amar como Él amó, servir como Él sirvió. Padre Pío nos dejó un legado espiritual inmenso, y uno de los pilares de ese legado es la Eucaristía. Que en cada misa, en cada comunión,
podamos renovar nuestra fidelidad a Cristo y que Él nos transforme, nos fortalezca y nos haga vivir para su gloria. Como Él decía, comulgar es vivir en Él, es ser uno con Él. No es un acto cualquiera, es el acto que define nuestra vida. Que cada comunión sea para nosotros un paso más en nuestro camino hacia la santidad, un paso más hacia el corazón de Jesús.